Claro, porque muchos economistas, ¿no?, habían hablado acerca de la teoría de la manta corta, ¿no? Viene muchas veces esa explicación. ¿Respecto a qué? El supermartes se vencían muchísimos Levac, 617.000 millones de pesos. Entonces, a grandes rasgos nos decían, si quienes tienen Levac se desprenden de ellos y van a comprar dólares, el dólar sube y eso es malo. Pero para mantenerlos dentro de los Levacs hay que subir la tasa. Y eso también es malo. Por eso es que, como queremos saber cómo quedamos luego de este supermartes, hemos invitado a un economista. Está con nosotros Iván Carrino. Gracias por estar con nosotros. ¿Adherís a la teoría primero de la manta corta, que en economía siempre dicen que no es una ciencia exacta como la matemática, porque estamos nosotros adentro? Claramente la economía es una ciencia social, pero a pesar de ello, es una ciencia social que igual tiene leyes, ¿no? Es decir, si un precio sube, la cantidad demandada es menor. Acá, en China, en Catamarca, en cualquier lado, digamos, ¿no? Así que hay leyes de la economía que existen. Pará, ¿y hay algunas que puede ser leyes de la economía que en la Argentina no funcionan o funcionan distinto? No, jamás. No puede pasar eso. Pero siempre me acordé de una. Se van a cumplir. A ver, ¿cuál? Dicen que la Argentina es uno de los pocos países, por no decir el único, en donde cuando el dólar sube, la gente va a comprar. Claro, cuando dicen en otros países, cuando el dólar sube, la gente dice, no, yo no compro. Claro, y acá es al revés. No, pero eso está explicado también por las leyes de la economía. Hay leyes que explican eso. Claro, porque vos, ¿qué te pasa ahí? Digamos, la curva de demanda, pero me parece interesante. O sea, la demanda también depende de las expectativas. Entonces, si vos esperás que un precio vaya a subir en el futuro, ¿qué hace todo el mundo? Compra ahora. Entonces, la curva de demanda se corrió para la derecha y el precio subió ahora en vez de subir en el futuro. Entiendo. Con eso tiene que ver. Perfecto. Volviendo a la cuestión del martes, digamos... digamos, había una especie de cuestión justificada ahí de decir, bueno, vencen las Levac. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que pagar los intereses de las Levac a los que tenían esas Levac. Lo que pasa es que, ¿y cuál era el miedo? Y mirá, si todos esos tenedores de Levac ya no quieren más renovar los títulos, no quieren volver a suscribir el bono, entonces le vas a tener que dar los pesos. Le vas a tener que emitir pesos para cancelar, para terminar con la deuda, y esos tipos van a dar los pesos. ¿Y qué van a hacer? Y van a ir al dólar. Claro. Entonces va a subir el dólar. Lo que pasa es que esa teoría no miraba o no tenía en cuenta que existe algo que se llama mercado secundario. Es decir, existe un mercado en donde vos las Levac las comprás y las vendés. Es decir, si no las querés, se las vendés a alguien que las quiera. Y eso ya había pasado, es decir, el lunes, el viernes, el jueves, tenías mucha gente que estaba vendiendo sus Levacs, los precios de las Levac estaban cayendo y cuando un precio de un bono cae, sube la tasa de interés. Entonces, ya tenías una suba de tasa de interés y ya tenías una suba del dólar. Entonces, lo del supermartes ya venía descontándose en los días previos. Ahora, para todos nosotros, el común de los mortales, entender las consecuencias negativas de que suba el dólar, medio que ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias negativas de tener una tasa alta como para que la gente se mantenga dentro de las Levac, que finalmente eso es lo que ocurrió? ¿Alguna parte mala hay o son todas buenas? No, mira, a ver, la tasa alta de hoy, pensemos en lo siguiente, ¿no? La tasa de interés de la política monetaria pasó de 27 a 40%. ¿sí? Las tasas de las Levac van a andar por ahí, 40, 43, depende de los plazos, van a cambiar. La tasa de la política monetaria es una tasa de muy corto plazo. Entonces, que haya subido de 27 a 40 tuvo que ver con esta crisis de confianza que estamos atravesando. ¿Pero en qué nos afecta? Porque no sé, cuando no pagás el total de la tarjeta de crédito te va a ir más, o conseguir un préstamo personal va a ser más caro. Claro, obvio, digamos. O sea, tiene su parte mala también, claro, lo de la manta corta. Obvio. Pero es que la parte mala es que subió la tasa producto de la crisis de confianza. Es decir, la parte mala es la crisis de confianza que está atravesando la Argentina, que va a derivar en un menor crecimiento económico del previsto. Vaya a saber uno si no vamos a terminar el año con una pequeña recesión, ¿sí? Entonces, vamos a tener una mayor inflación de la esperada. Es por eso que subió la tasa de interés. Ahora, la tasa alta tiene que ver con la inflación. Es decir, si vos hubieras mantenido la tasa en 27%, con todo lo que está pasando, bueno, la inflación es todavía más alta. Sería aún peor. Exacto. Nos hemos convertido todos en especialistas en Levac, ¿no? Un término que la gran mayoría no manejaba y de golpe, 3 o 4 días antes del supermartes, todos nos enteramos de lo que son las Levac, las letras del Banco Central, etcétera, etcétera. Ayer nos enteramos acerca de la existencia, insisto, los economistas no, pero el resto sí, de los bote, con el chiste gracioso de el gobierno lanza los bote sin la S final, y Twitter agradeció mucho eso. Entonces, ¿explicás qué son los bote y cómo influyeron en el supermartes?
No, a ver, Yo le sigo diciendo supermartes para el concepto, ¿no? No, Pero está vos bien, aclaraste creo que no era para tanto. No, pero está bien que se le llame así, digamos. Se le ha llamado supermartes al de ayer y a varios anteriores. Sí. Sin embargo, y el general, próximo digamos, cae 16 de junio, aviso. Claro, pero eso y va a aquí- ser en medio del Mundial, así que y entre el aquí- partido de Islandia y el de Croacia, así que no va a ser tan seguramente haya importante. un nuevo Disculpame, supermartes. entonces los botes... No, los botes es un título de deuda pública. Entonces, es un bono del Tesoro Nacional. Es decir, fíjate vos, ¿qué pasa? El gobierno gasta más de lo que ingresa por impuestos. Entonces tiene que endeudarse. Mucho de ese financiamiento para ese déficit lo consiguió en el mercado de deuda internacional. Le pide a bancos de afuera, Sí, fondos de a cualquier inversión. acreedor, puede ser un banco, un fondo de inversión, puede ser un ciudadano italiano Bien. también, ¿no? Bueno, y el bote es lo mismo, es un título de deuda que está en pesos, que paga una tasa en pesos fija a 8 o 10 años, unos a 8, otros a 10 años, y que lo puede suscribir cualquiera. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora, muchos están diciendo, claro, esto fue una movida para bajar el dólar. ¿Por qué? Porque se ve, digamos, ¿qué pasó con el dólar en los últimos 2 años? O sea, salvo estas últimas 2 semanas, Sí. todos estaban diciendo que en la Argentina había atraso cambiario. Bueno, por lo menos hasta los últimos 3 meses. ¿Por qué? Y porque el dólar, en medio de una inflación alta, se mantenía relativamente calmado. Y la explicación a esto es que en Argentina hay una abundancia, o hubo una abundancia de dólares hasta ahora, producto de ese financiamiento. O sea, el gobierno necesita financiarse. Entonces, trae dólares. Trae dólares. Sí. Los dólares vienen a financiar el agujero fiscal, hay más dólares y el precio se mantiene relativamente calmo. hasta Entonces, a ver si entendí. Los botes que se lanzaron son, bueno, bonos en pesos, sirvieron para calmar la expectativa respecto al dólar. Y ahí viene mi pregunta. Acerca del endeudamiento, que le preocupa a muchos, ¿no? Esto de ir financiándonos con deuda, que en algún momento va a haber que pagar. Entonces ayer, en el contexto de Supermartes, nos enteramos de 2 nuevos bonos. ¿Es peligroso esto de lanzar tantos bonos y tomar tanta deuda? el peligro de la deuda es en realidad el peligro del agujero fiscal. O sea, Argentina tiene hace 3 o 4 años un déficit fiscal de 6% del Se gasta PBI. más de lo que entra en impuestos. Pero entonces te reformulo la Te tenés pregunta. que endeudar. Para solventar ese déficit que hay, ¿no? Que antes, a grandes rasgos, se recurría a emitir dinero, que generaba inflación. Ahora el nuevo gobierno tiene como otra teoría que es, bueno, no emitamos tanto, pidamos prestado. Y ahí viene mi pregunta. Yo sé que el problema de fondo es el déficit, que es difícil bajarlo porque eso implica ajustes, despidos, paralización de obras. O sea, no es tan fácil, si no ya todo el mundo lo hubiera hecho. Entonces la pregunta es, financiarse tomando deuda, ¿qué tan peligroso Bueno, es? ahí está el tema. Entonces, el problema es el déficit que implica en este modelo, en esta determinación del gobierno, implica endeudarse. ¿Cuáles son los riesgos? Los acabamos de vivir. O sea, el riesgo es, por ejemplo, que vos cuando te endeudás, y especialmente te endeudás ¿con quién? Con el acreedor argentino y con el acreedor mundial. Es decir, si todo ese déficit tuviera que financiarse en el mercado local, queda asfixiado el mercado local y no hay crédito para el sector privado. Así que tenés que financiar algo acá y algo afuera. Cuando te financias afuera, sos vulnerable a lo que pasa en el mundo. Claro. ¿Y qué pasó en el mundo en estos últimos días? Las condiciones de liquidez se complicaron. La tasa de interés de los bonos norteamericanos subieron, entonces todos los capitales fueron hacia allá. Sí. Entonces empezaron a decir, che, ¿le presto a la Argentina al 6% o le presto a Estados Unidos al 3%? Claro. No, le presto a Estados Unidos. Yo sé que me paga menos tasa, pero es mucho más confiable que la Argentina. Claro. Entonces, Argentina sufrió. El riesgo de endeudarse es este. Es ese. Es que un día empiecen a sospechar de que vos no vas a pagar y te empiezan a dejar de prestar y entonces las condiciones de liquidez se complican. Entonces suben las tasas de interés, sube el dólar, se dificulta el financiamiento y aparece un problema económico, ¿no? Claro. Es decir, porque la confianza cae, las inversiones caen y el crecimiento económico sufre. Entiendo. Gracias, Iván, por hacernos entender lo que está pasando en la economía argentina actual.